Hola, buenas tardes, bienvenidos al webinar Revisando la Circular 53-2020, apartado 331. Este webinar es traído a ustedes por Informat, más de 45 años desarrollando soluciones financiero-contables, Uigo Software Contable e INET ERP. Y hoy, junto a Alianza CAP, grupo de profesionales expertos en capacitación, IFRS y tributación. Esta es la agenda que veremos hoy junto al doctor Fernando Torres y él responderá a sus preguntas al finalizar la sesión. Para realizar una pregunta en el Teams, hacen clic en el icono de signo de interrogación y se abre la caja donde pueden hacer sus preguntas. Ya está con nosotros Fernando. ¿Cómo estás? Fernando, ¿estás por ahí? Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias. Aquí les quería contar también sobre la Fundación San Jorge. Si quieres, ¿nos puedes comentar un poco sobre eso? Claro, estimados participantes. Esta Fundación San Jorge tiene proyectos de mejoramiento de infraestructura de uso público en la ciudad de Valdivia, en la comuna de Corral y de Niebla. Tenemos proyectos ya por terminar ahora en abril, la escalera en la Caleta del Piojo. Esto se pudo hacer gracias a las donaciones de personas y empresas. Así que los invito a conocer estos proyectos en nuestra fundación. Usted va a Proyectos en Formación y, por supuesto, su participación, su colaboración en ideas, en dinero, es muy importante. Recuerde que estas acciones sociales se hacen con dinero y con aportes en materiales. Entonces, y con la colaboración de todos ustedes. Así que quedan cordialmente invitados y sean generosos. Por favor. Muy bien, entonces los dejamos invitados para que conozcan más de los proyectos de la Fundación en su web fundacionsanjorge.cl. Entonces, los micrófonos y las cámaras son tuyos, Fernando. Si quieres, puedes proyectar tu presentación. Ok, usted me confirma si lo vemos, lo que queremos presentar. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí ya se ve. Perfecto. Le dejo las cámaras entonces y el micrófono. Bien, estimados participantes, esta revisión de la circular 53 del año 20, en su apartado 331, habla de, ¿no es cierto?, de los aportes que entidades pueden entregar a organizaciones sin fines de lucro. Este aporte puede hacer uso, ¿no es cierto?, de la donación como un gasto necesario para producir la renta. Entonces, de ahí la importancia para las empresas y para la fundación y corporación. Por eso, como estamos viviendo una época difícil y es necesario entonces cambiar el tema de la forma en que hacemos negocios. Recuerden que la ley de la renta lo que busca son incentivar el uso de una ley. En este caso, la circular 53 habla entonces con respecto a estos cambios, de acuerdo al artículo 31 de la ley de la renta y el artículo 21, que ahí se trata los gastos rechazados. Entonces, la ley 21.210 trae
esta actualización. Hasta hace un tiempo atrás, los desembolsos de la empresa era, ¿no es cierto?, observado por el fiscalizador de acuerdo a la naturaleza del uso de ese recurso. Entonces, el artículo 31 de la ley de la renta era muy precario de acuerdo a la actualidad. Entonces, nos observaban, ¿no es cierto?, gastos como, por ejemplo, en carne, en vestuario, en café, azúcar, té y pintura y uso de acero y etcétera. Una lista enorme de materiales que la empresa necesita para que funcione correctamente. Entonces, en una oportunidad vimos esta misma circular revisando el artículo 31, donde se actualiza este concepto de los gastos necesarios para producir la red. En esa misma circular, más adelante, habla de este apartado, que son, ¿no es cierto?, deducciones del costo de ciertos alimentos y productos o materiales que correspondan a bienes de uso o consumo, cuyas características y condiciones se determinen mediante resolución del servicio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de mercaderías, estamos hablando de verduras, carnes, vestuario, que las empresas pueden donar a las distintas organizaciones sin fines de lucro, ya sea para que estas organizaciones sin fines de lucro puedan distribuir o consumir en sus reparticiones. Entonces, la ley agregó los párrafos, ¿no es cierto?, segundo y tercero y cuarto en el inciso tercero del artículo 31. En el número 3 del inciso cuarto del artículo 31, reconociendo como gasto, entonces, necesario para producir la renta, el valor costo para fines tributarios de ciertos productos, cuando su comercialización se ha vuelto inviable. Entonces, imagínense ustedes que una cafetería, un restaurante, una farmacia, una botillería, si usted quiere, el famoso, ¿no es cierto?, productores de pan, que hoy día está muy caro, el productor de harina, los molinos, ¿no es cierto? Y así, todo lo que usted se pueda imaginar. El que produce alimentos para perros, la farmacia que comercializa remedios, el fabricante de los remedios. Lo que vamos a ver más adelante. Todos esos bienes se pueden donar. ¿A qué precio? Al costo. Entonces, el que recibe lo puede utilizar. El que lo recibe siempre tiene que ser una fundación sin fines de lucro, o una corporación, o una organización ONG. El que dona son empresas contribuyentes de primera categoría, con contabilidad completa. Y eso evita entonces que esta ley facilita que todos estos productos que usted no lo hizo, pero no lo vendió, tiene una fecha de vencimiento, por ejemplo, un sándwich, la carne, el pescado, el vestuario. Pero vamos por los alimentos que tienen una fecha determinada, tienen un vencimiento, que ahí es donde está el tema. Entonces, un restaurante, ¿no es cierto?, una carnicería, la feria, ahí está lleno de pequeños empresarios, emprendedores, que no logran vender su fruta a tiempo. ¿Qué queda por hacer? Botarla. Bueno, antes de botarla, podemos recoger esa verdura, hacer, ¿no es cierto?, jugo, o hacerla
hacer pulpa de la fruta, y entonces la reconvertimos y la licuamos y la entregamos a los niños, a los ancianos, a las personas vulnerables. Entonces, ese rol social lo cumplen las fundaciones y corporaciones. Pero si no hay donantes, que serían nuestros contribuyentes de primera categoría con contabilidad completa, productor, ¿no es cierto?, de servicios y de productos. Entonces, el tratamiento contable para el donante, que es el fabricante, o el comercial, ¿no es cierto?, el que compra y vende, entonces puede hacer esa donación y lo rebajará entonces de su contabilidad como un gasto necesario para producir la renta. De eso se trata este apartado 331. Entonces, usted puede imaginarse, nosotros los contables que trabajamos con los contribuyentes, con los emprendedores que están permanentemente generando flujos, ¿no es cierto?, entre la compra y la venta, un IVA, y la ganancia está afecta a impuesto de primera categoría. Y también es generador de empleo. Sin embargo, hay cosas que por restricciones de la propia normativa, la ley de la renta, no podíamos hacer uso, ¿no es cierto?, de estos excedentes. Los países desarrollados han resuelto este tema tal como lo estamos haciendo nosotros, ¿no es cierto? Es decir, nosotros hemos tomado atención lo que allá sucede y así acá incentivamos entonces estos productos que tienen fecha de vencimiento para que antes de que venzan puedan ser entregados a estas corporaciones y estas corporaciones pueden distribuir o consumir. Nosotros como donante, esta donación, estando en la contabilidad, nosotros lo reconocemos como gasto necesario para producir la renta. ¿Cuándo? Cuando hacemos la donación. ¿Vale? Entonces, este apartado señala, ¿no es cierto?, que con anterioridad a sus modificaciones, el servicio a través de sus instrucciones resolvió que los alimentos aptos para el consumo humano, que hubieran perdido su valor comercial por defecto en su fabricación, rotulación, envoltura u otro, o debido a la proximidad de la fecha de vencimiento, que fueran entregados gratuitamente a una institución sin fines. Entonces, una cafetería que usted pasa por ahí a servirse un sanguchito y un cafecito, y unas que les gustan mucho, unas donas, ¿no es cierto?, lo disfrutan, sin embargo usted se va feliz con el estómago lleno. Pero hay gente que no tiene esa opción. Entonces, estas personas también que le ofrecen un café, un sándwich y donas, esos productos son perecibles y tienen fecha de vencimiento y no lo pueden usar después de eso. O antes que eso, entonces queda el incentivo de la donación. Si no, se bota, y cuando se bota terminan los vertederos, y estamos llenos de vertederos, entonces no es la idea. La idea es, nosotros los seres humanos somos depredadores naturales, y por eso producimos alimentos para consumirlo. Pero también científicamente se ha confirmado que de todo lo que se produce se pierde casi un 35% de lo que se produce. Y ese 35% termina en los vertederos. Entonces, como somos depredadores, aunque esa es la palabra correcta que usa la información disponible, entonces nosotros podemos tomarnos el café, el jugo, nos tomamos la pastilla, ¿no es cierto?, para dormir, la pastilla para los nervios, la pastilla para todo, ¿no es cierto?, a través de un incentivo tributario que sería lo que estamos viendo hoy día. Entonces, usted, una vez que conozca este pequeño webinar, va a conversar con su cliente y le va a decir, o le manda la presentación, le dice, mire, podemos hacer esto, y por supuesto tiene un impacto en la sociedad, en las personas que son más vulnerables.
Ya. Entonces, tenemos entonces las empresas elaboradoras, importadoras, comercializadoras y distribuidoras de alimentos y de los bienes y productos que, ¿no es cierto?, se señalan en el punto 33.1.1, que constituye una lista no tasativa que pudieran, ¿no es cierto?, que hubieran perdido su valor comercial. Entonces podrán deducir como gasto necesario para producir la renta de acuerdo al artículo 31, número 3. Ahora, dice ahí que constituye una lista no tasativa, o sea, lo que vamos a hablar a continuación no es todo, sino que es mucho más amplio. El concepto de fondo es, ¿no es cierto?, donar productos perecibles, pero también tenemos otro tipo de donaciones como el vestuario. En realidad, usted puede donar hasta una oficina, si quiere, un terreno, puede donar ¿no es cierto?, si está en la empresa, en la contabilidad. Usted para dar de baja eso necesita un documento que reconozca el gasto. Y si usted reconoce el gasto, ¿no es cierto?, por supuesto que esto deduce la utilidad. Y por supuesto que también, si usted tiene una tasa del 27%, por supuesto que se ahorra el 27%. ¿Y quién coloca ese 27%? El Estado, ¿verdad? Porque el Estado, usted al rebajar la utilidad, claramente el Estado deja de recibir la porción que le corresponde, dado en la tasa del impuesto. Entonces, los bienes deben ser aptos para su utilización y consumo. El contribuyente podría, ¿no es cierto?, destruirlos, que es lo que se hacía o se sigue haciendo cuando no tiene este incentivo de donarlo. Entonces, lo destruye conforme a las reglas generales, ¿no es cierto? Si son remedios, por ejemplo, hay todo un procedimiento para que al destruirlo, estas vayan a un lugar apropiado, de acuerdo al Ministerio de la Salud, y ahí se cumplen ciertos requisitos. Entonces, en lugar de entregarlo gratuitamente, ¿no es cierto?, en caso de que su entrega genere algún riesgo en su utilización o consumo. También podría ser el caso de productos lácteos, ¿no es cierto?, o cárneos con vencimiento inminente, que no pueden, ¿no es cierto?, sin culpa o negligencia, entregarse de modo gratuito para su uso o consumo. Entonces, conforme a las modificaciones incorporadas por la ley, entonces a continuación se actualizan las instrucciones impartidas a través de la circular 60 del año 2018. Es decir, la circular 60 del año 2018 ha sido, ¿no es cierto?, mejorada con esta ley 21.210 y que el servicio se pronuncia a través de la circular 53. Recuerden, nosotros como país, ¿no es cierto?, necesitamos cambiar nuestras conductas de consumo y también necesitamos cambiar el egoísmo por ser generosos. Yo les puedo aguantar derechamente, ¿no es cierto?, el tema de la donación. Nosotros, los contables que tenemos clientes, esos clientes son contribuyentes de primera categoría, con distintos regímenes tributarios. Nosotros somos la voz, el orientador hacia el cliente, hacia el contribuyente. Si le explicamos esto, podría tener un impacto enorme en la sociedad. Podríamos tener, no digo que la pobreza se va a terminar, pero sí vamos a tener pobres alimentados, pobres abrigados y protegidos con los remedios que necesitan para seguir viviendo. Y con ese grano de arena que podemos aportar,
uno más uno se genera, ¿no es cierto?, mejoras continuas en este grupo de personas. Entonces, vamos viendo algunos productos que están en esta lista. Recuerden, no tasativa. Estos son algunos ejemplos, no excluye a otros. Alimentos aptos para el consumo humano. Así que desde la papa, la pera, la manzana, la cebolla, el zapallo, y así, todo lo que es alimento apto para el consumo. La carne, el pollo, el pavo, el pato y otras aves, ¿no es cierto? Todos esos alimentos pueden ser donados a estas organizaciones y estas organizaciones tomarán estos alimentos y los distribuirán. O lo consumen. Puede haber una fundación que tenga, por ejemplo, un grupo de ancianos en una casa residencial. Si es así, feliz la fundación va a tomar este alimento y lo va a repartir con su gente. Y ya vamos a ver después cómo la fundación formaliza esta recepción de alimentos para que el donante es el contribuyente que produce o comercializa estos productos. El donante va a llevar a gasto tributario esta donación que va a estar valorizada a precio-costo y que va a estar documentado a través de una guía de despacho. Y por otro lado, la fundación emite un certificado de donación de alimentos, de acuerdo a este régimen. ¿Vale? Así que yo les pido humildemente que transmitan esta circular en este apartado, en términos simples, para que se pueda empezar a usar finalmente. Por ejemplo, mire, yo le voy a dar un ejemplo. La Fundación San Jorge, que es la que nos permite estar en esta reunión, ¿qué necesita? Cemento, pegamento, necesita cerámica, necesita cajas de herramientas para cortar la cerámica. Son cuatro materiales que se necesitan. Una ferretería que se discontinúa la cerámica, ¿qué hace con la cerámica? La bota. Una caja no le sirve de nada, porque uno no compra una caja, uno compra 2, 3, 4 cajas para su baño, para su piso, para su muralla y todo eso, ¿no es cierto? Pero cuando ya se descontinúa el material, ¿qué hace? Lo bota. ¿Y eso termina dónde? En los vertederos. Bueno, ¿qué mejor llamar a la Fundación San Jorge? Tengo una cajita de cerámica, son 10 pataletas y estamos. Entonces, y uno lo pasa a retirar y después lo usa cuando lo utilizamos en muralla en vez de estar botado en los vertederos. Entonces vamos ganando, vamos coordinando ideas y uso de lo que producimos, el uso correcto de lo que producimos. Lo mismo pasa con los productos de higiene y aseo personal y productos de aseo y limpieza. El cloro, ¿no es cierto? Insecticidas, y así, el jabón, el champú, el bálsamo, son cuestiones que se pueden donar y que en vez de botar, ¿no es cierto?, a los vertederos, nuevamente recuerden la contaminación, podría terminar perfectamente en un grupo de ancianos que les permite lavarse, hacerse higiene, etc. Los niños y niñas vulnerables que no tienen acceso a estos implementos de aseo. Entonces, coordinación. Y eso es lo que busca esta ley. Coordinación y del buen uso de estos productos. Los pañales lo usan los niños y los adultos mayores y se destina mucho dinero en esos ítems. Entonces, nuevamente, yo los invito a interiorizarse de estas cosas
y hacerlo partícipe con sus clientes. Jabones líquidos destinados exclusivamente al aseo personal, sólidos destinados exclusivamente al aseo personal, los champúes, ¿no es cierto?, el bálsamo, los dentífricos, ¿no es cierto?, la pasta de dientes, los colutorios o enjuagatorios bucales. Dígame que no lo necesitan los niños que con suerte van al dentista, ¿no es cierto?, los niños vulnerables, los ancianos, ni hablar. ¿Cómo no le iría bien este tema de un lavado bucal con estas cosas que son caras? Sin embargo, cumple los requisitos para ser donado. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, ir donde el supermercado, ir donde la farmacia, ir donde el que produce el pan, ir y hacer convenio, hacer acuerdo, hacer un acuerdo, una alianza. ¿No es cierto? Si yo soy fundación, usted me llama, tengo un cliente que tiene una panadería y que quiere 10 kilos van a donar todos los días. Y así, otros 5, y al final se logran los objetivos. Y para todas, en Chile hay muchísimas fundaciones y corporaciones dedicadas a resolver problemas sociales. Ustedes deben saber perfectamente que un gobierno no es capaz de resolver todos los problemas de una sociedad. Eso está demostrado. Y por eso la generación de fundaciones. En los países desarrollados, las fundaciones es una cosa necesaria. Las personas lo único que andan es buscando una fundación donde hacer aporte. Aquí no pasa eso. Bueno, eso es lo que hay que cambiar y ese es el objetivo de este webinar. Yo sé que ustedes tienen relaciones con los clientes. Esas relaciones profesionales está dentro del alcance de usted de informar al contribuyente. Al pequeño, mediano, los grandes ellos saben esta situación y lo usan. Ustedes lo han escuchado por la televisión, por la radio y lo han visto. Y algunos lo han vivido directamente. Las grandes empresas hacen exactamente lo que nosotros estamos en este webinar. Ellos tienen el canal de distribución, tienen una lista de fundaciones registradas, y entonces cuando se produce el stock, automáticamente se activa un correo electrónico y uno pasa a buscar en bodega los productos y después distribuir. El tema está en la otro tipo de organizaciones, medianas y pequeñas empresas, que también tienen que entrar a ¿no es cierto?, a este gran proyecto solidario. Y además sirve para transparentar los estados financieros, y también sirve para descongestionar los vertederos. Los desodorantes, ¿no es cierto?, aspirantes, productos para rasurar la barba, ¿no es cierto?, también es caro afeitarse. Yo mismo soy testigo de eso. Con la pandemia me he ahorrado harta plata porque todos nos hemos ahorrado algunos pesos porque antes nos afeitábamos todos los días. Hoy día cada día por medio o una vez a la semana, en algunos casos. Entonces, pero los ancianos no tienen los recursos. Sabemos el tema de los ingresos, el problema de las pensiones, sabemos los problemas de que no son capaces de generar ingresos por su edad, por su enfermedad, etc. Entonces, por eso hay que ser solidarios. Los talcos, ¿no es cierto?, también se usa muchísimo. Las toallas higiénicas femeninas. Yo conozco fundaciones que lo que hacen, convenios con médicos, ginecólogos, por ejemplo, psicólogos, ¿no es cierto?, psiquiatra para que lo observe y les pueda recomendar el remedio, psicólogo para orientar y el ginecólogo para revisión, ¿no es cierto?, de salud en las personas. Y bueno, papel higiénico, otro elemento que se necesita todos los días y a cada rato. Son cosas que uno necesita. Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, un siniestro, tengo
una caída, ¿no es cierto?, de agua y que me afectó mi bodega, y hay ciertas cosas que no se pueden vender pero que están en buen estado para consumir. Bueno, ahí está, se activa nuevamente esta relación donante-donatario. Donatario es la fundación, la que recibe. Donante es la que da, ¿no es cierto?, dinero o especie. Productos de papel, ¿no es cierto?, tisué, de aseo personal, colonias, las colonias, el pobre, el vulnerable, el gente mayor, también necesita estar perfumado, ¿no es cierto? Un rico abrazo a un anciano perfumado es motivante. Yo siempre, cuando voy a visitar este grupo de personas, cuando son ancianos, personas mayores, yo llevo chocolate. Porque mi médico siempre me dice, mira, cuando hagas visitas, regala chocolate. Pequeños chocolates Sanenús, ¿no es cierto?, donde tú puedes hacer feliz por unos minutos a una persona mayor. Y cuando son niños, también, ¿no es cierto?, también lo hace feliz, y el chocolate es como de gusto universal. Entonces, es necesario. Ahora, a los niños yo comenzaría a regalarle libros de fácil lectura y que alguien los pueda orientar, porque sabemos que nuestros niños hace rato que les falta lectura, y alguien que les enseñe a comprender lo que lee. Entonces también podemos revertir esa situación que hace muchísimos años que los indicadores no mejoran. Entonces, esto también es una llamada de atención a la gente de la educación, que por qué los niños no responden a la exigencia actual. Siempre hay una explicación, no es la pandemia, no es el estallido social, es la educación básica que reciben. Y por supuesto, también lo que sucede en cada hogar. Entonces, las lociones cicatrizantes, hidratantes, humectantes y protectores solares para el cuidado de la piel, todo esto también es posible donarlo, ¿no es cierto?, a estas personas que ya hemos señalado. Alimento para mascotas. Este es un tema interesante, porque hay fundaciones que se dedican a cuidar animalitos. Para cuidar un animal necesitamos veterinario, necesitamos vacuna, un espacio físico, separación entre animales, espacio para que se puedan, ¿no es cierto?, puedan transitar lo más libre posible, energía eléctrica, necesitamos agua potable, y así. Alguien quien los entretenga. Y entonces, y lo más importante, el alimento. El alimento. Consumen muchísimo, y bueno, hemos visto toda la variedad de productos para animales, y bueno, también se puede donar. Entonces, vean, imagínense ustedes qué cosas no se pueden donar en esta circular. La verdad es que todo se puede donar. Un televisor, una radio, un celular, zapatos, todo lo que es vestuario. Y todo lo que son utensilios de un bien raíz, en la cocina, en el hogar, una silla, un living, un ventilador, un aire acondicionado. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar la cultura de dar. No sé cuántas personas tenemos aquí en esta audiencia, pero dar es maravilloso. Dar es algo que te genera una energía positiva y que te dura por mucho tiempo. Hagan la prueba y se van a acordar de mí y me escriben. Donar, usted puede donar
dinero o especie, o puede donar su tiempo, su conocimiento, acompañamiento a una persona mayor que está sola, abandonada en un hospital. Usted va y le lee un libro, si quiere, ella, o si quiere escuchar música, le comparte música. Aunque no la conozca, pero estar media hora, 40 minutos con una persona, en que se arma un diálogo, en una de esas se sorprende usted el efecto que le puede generar. Pero no podemos seguir siendo egoístas. El mundo ya no da para más con el individualismo. Nosotros vivimos en un edificio departamento y después se dan cuenta que es una comunidad. Tú te das cuenta que entras y sales por un mismo lugar y todos viven en ese lugar, muchas personas. No es lo mismo que vivir en una casa. En un edificio compartes ascensores, quincho, compartes piscina, compartes el jardín que tiene y así. Pero es una comunidad. Entonces resuelven comunitariamente todos sus problemas. Entonces, pero descubrimos que vivimos en una comunidad cuando no estamos de acuerdo con el que está al lado, que tiene un perro que no me deja dormir, que ladra demasiado, etcétera, etcétera. Ahí nos damos cuenta que vivimos en una comunidad y que no es lo mismo que una casa. Para eso, entonces, cuando usted compra un departamento, debe saber antes de, ya, para que no sufra. Y pueda llegar a una buena conversación con su vecino. Entonces, alimentos para mascotas. Los libros, también los libros. Yo el otro día pasé ahí en la calle Pedro Valdivia con Providencia, hay una librería y decía, estaban una cantidad de libros y decía, se regala. Y la gente impresionante se acercaba, ¿será verdad? ¿Será verdad? Y de repente pasaba uno, leía y tomaba el libro y se iba. Y yo también hice eso. Y lo leí el libro es muy bueno porque es un libro que habla solo de cosas, chascarros que uno tiene en la vida. Muy interesante, muy livianito, muy ameno. Y era un regalo. Entonces, yo puedo regalar libros y entregárselo a las fundaciones. O simplemente usted, ¿no es cierto?, va a un colegio y si el colegio tiene y está acogida a esta ley, entonces le va a emitir un certificado de donación y usted puede ese certificado reconocerlo como gasto necesario para producir la renta. Y no bote los libros porque los libros también en el vertedero se ve feo. ¿Ah? No hay un libro malo, dicen por ahí. Todos los libros son buenos. Los que dicen eso, por alguna razón, lo dirán. Los artículos escolares. También a veces uno, ¿no es cierto?, las librerías y todas las fábricas de libros y lápices y color y cuánta cosa, ¿no es cierto?, también pueden regalar. Ropa. La ropa, en todas sus variedades, se puede hacer donaciones. Yo viajo mucho a Valdivia y me doy cuenta de que aplicar correctamente esta circular es un gran reorientador de estos productos. Cuando son productos de uso humano, y sobre todo orientado a aquellas personas que no tienen el poder adquisitivo, me conforma, me deja en paz. Sin embargo, no me queda claro si todos somos capaces de sentir eso y, ¿no es cierto?, empezar a actuar. Eso se llama acción. Una vez que está la ley, hay que actuar, ¿no es cierto?, y no dejar que envejezca la ley. Los juguetes, sobre todo en las fiestas, ¿no es cierto?, de Navidad, muchos niños no pueden recibir un regalo deseado.
Bueno, si somos capaces de organizar eso, también los regalos en Navidad son gastos necesarios para producir la renta y los formalizo con el certificado de donación. Los materiales de construcción que estábamos hablando. Esos materiales de construcción, usted entra a una ferretería y ya puede imaginarse cuál es la cantidad de cemento, de arena, de fierro, ¿no es cierto? De cuánta cosa hay en una ferretería para la construcción. Los clavos, los pernos, lo que se le ocurra, herramientas. Ahora, las herramientas no vencen, pues, ¿no es cierto? ¿O sí? Pasarían por obsolescencia, tal vez. Pero ¿cuáles serían los motivos para donar? Los motivos para donar son varios, pero entre nosotros, los contables, los que somos del área finanzas y contabilidad. Bueno, el espacio. El espacio, yo necesito espacio y necesito cambiar de lugar estos materiales que ya no se vendieron y necesito ese mismo lugar para colocar materiales actualizados. Recuerden, bueno, yo soy mayor, pero en mi época, ¿no es cierto?, los pisos venían con flexi. Flexi no era cerámica, ¿no es cierto? Era como una cosa más delgada y que después se limpiaba con agüita y cloro. Después viene el azulejo, ¿no es cierto? Ahora tenemos la cerámica. Y así vamos mejorando la calidad del producto en nuestras casas. Entonces, la evolución de los materiales también pasa la cuenta, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que si bien se pueden usar, pero la gente ya los deja de consumir. Entonces, eso se puede donar también. A alguien le puede servir. ¿Cuánta casa, cuánto campamento hay, ¿no es cierto?, en que la gente levanta sus techos con lo básico? Yo tengo un amigo cura que siempre me dice, mira, la pobreza no es mala. Lo indigno, la dignidad que se pierde, es lo que hace sentir a la gente menoscabada por otro ser humano, para que se produzca la igualdad o lo indigno. Eso existe en los seres humanos, no en los animales. Ya, entonces nosotros tenemos cosas que mejorar como seres humanos. Partamos con compartir lo que podemos dar. Y los materiales de construcción son muy necesarios, sobre todo, ¿no es cierto?, en aquellas organizaciones como, por ejemplo, las juntas de vecinos, los clubes sociales, fundaciones, corporaciones, que necesitan, porque ellos no comercializan nada. Lo que hacen es una prestación de un servicio social. Entonces, eso es como lo que explica este asunto. Entonces, ya sabemos que este listado no es taxativo, por lo tanto podemos imaginarnos otro tipo de donaciones. Por ejemplo, mire, la Internet. La gente pobre no puede pagar, se cuelga del cable. Netflix. ¿Cuánto vale Netflix al mes? IVA incluido. ¿Cuánto vale? Menos de 10.000 pesos. Usted también puede regalar Netflix para que los adultos se conecten y vean cine. Cine al gusto de ellos. Seleccionar sus películas. Y los niños también. Pero la Internet también se puede regalar. Usted también puede regalar el consumo de la energía eléctrica. Usted también puede regalar el consumo del gas. Usted puede regalar un quintal de harina todos los meses si quiere. Un quintal de harina de 25 kilos, por lo menos en Valdivia lo vi a 21.000 pesos, IVA incluido. Pero ¿qué cuesta tomar una actitud
positiva frente a los nuestros, pero que son vulnerables. ¿Por qué no tomar una decisión, una acción temprana positiva? ¿Por qué tiene que ser todo destrucción? ¿Por qué tiene que ser odioso, envidioso? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no lo contrario? Generoso, respetuoso, humilde. Bueno, denle una vuelta a esta circular en este apartado y tal vez encuentre ahí su gran motivación. Entonces, este listado no es tasativo, toda vez que la norma permite incluir otros bienes de uso o consumo, cuyas características y condiciones se determinen mediante resolución del servicio. Al respecto, se precisa que, entre tanto, no se dicten estas señaladas resoluciones, los contribuyentes que actualmente entregan su producto en forma gratuita y que en virtud de instrucciones previas a este servicio podrán continuar, por supuesto, efectuando dichas entregas y aprovechar el tratamiento tributario. Requisito para el castigo con cargo al resultado. Bueno, para acogerse al, ¿no es cierto?, al número 3 del inciso cuarto del artículo 31, se deben cumplir los siguientes requisitos. Bueno, pérdida de valor comercial de los productos. ¿Qué se entiende por pérdida de valor comercial de los productos? Esto que yo le hablaba, cosas que nadie compra. Si nadie las compra, usted rebaja el precio y ve que ahí nadie la compra. Bueno, entonces coordínese con su fundación más cercana, haga el enlace y ya tiene resuelto un tema. ¿Qué problema tiene resuelto? El espacio. Y el espacio hoy día tiene un costo. Ustedes saben, el retail, cuando liquida todo, es porque viene la temporada siguiente. Y para poder almacenar y disponer en los stands este nuevo producto, tiene que correr, ¿no es cierto?, sacar todos esos productos del año anterior y bueno, ¿a dónde va? ¿A dónde van esos productos? ¿Van al vertedero? Le aseguro que no. Le aseguro que no. Eso va a hogares. Va a fundaciones y corporaciones. Porque ellos están organizados, pero necesitamos que nosotros también nos organicemos. Un café puede donar 2, 3, 4 cafés. No cuesta nada. ¿No es cierto? No cuesta. El panadero puede donar 1, 2, 3, 4 kilos de pan. Si todos tenemos para comer, entonces ya tenemos un problema menor. Entonces, la pérdida de valor comercial de los productos. Deben haber experimentado una pérdida de valor comercial. Entonces, por ejemplo, ejemplo de estos, el etiquetado, la rotulación, el empaque, el envoltorio o el envase, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno va trasladando y cae la cajita y se golpean, eso no se puede vender, porque la gente no te lo va a comprar. Cuando uno compra cualquier cosa en tarro, por ejemplo, lo primero que mira es que no sea golpeado. Si está golpeado, lo va dejando ahí. Pero no es que esté malo, sino simplemente uno no lo elige, lo deja ahí, pierde valor comercial. Bueno, agarramos todo eso, lo empaquetamos, lo valorizamos, llamamos a nuestra fundación y lléveselo. ¿Y yo qué gano? No solo gano transparentar mi negocio, sino que además gano espacio. ¿Y la fundación qué gana? Gana, ¿no es cierto?, al abrir la lata de salmón, del jurel, de chorito, lo que sea, de alimento, de pasta, etcétera. Bueno, son alimentos que las personas necesitan para consumir. Producto, ¿no es cierto?, que esté próximo a vencer. Bueno, claramente. De hecho, no sé si usted ha visto, los supermercados ya colocaron un lugar donde el pollito, la carne, lo que sea, le queda una semana, ya vale la mitad de precio.
o menos de la mitad. Y hay gente que va a comprar, porque aún tiene un precio comercial, y la gente lo compra y consume a mitad de precio, y en algunos casos a menos de la mitad de precio, y se va derecho a ese lugar y ahí encuentra todas las carnes que quiere, blanca, roja, etcétera, y así sucesivamente. No sé si ustedes vieron una vez en la televisión, ¿no es cierto?, un grupo de jóvenes que estaba haciendo un experimento, una investigación, donde sacaban todos los desechos de la vega, las hojitas de la lechuga, de la selga, del repollo, etcétera, etcétera, y después hacían unos ricos panqueques y se los comían ellos mismos y invitaban al resto a comer, con cosas que iban a irse a la basura, pero estaban en condiciones de ser consumidas por el ser humano. Entonces, el experimento resulta de que sí es posible entonces redirigir el destino de los desechos que aún cumplen los requisitos de ser consumidos por el ser humano. Y qué mejor que tengamos una ley de la renta donde nos permite llevar a gasto. Entonces, les pido que tengan generosidad en esto. ¿Cómo entonces vamos cumpliendo el círculo? Yo dono, ¿no es cierto? Para eso estos productos tienen que, si son empresas, tienen que estar en mi contabilidad, ¿no es cierto? Y por el otro lado, la fundación tiene que ser receptora de alimentos, registrado en la página del servicio como entidad receptora de alimentos perecibles, y ella está facultada, entonces, esta fundación para otorgar certificado de donación de alimentos. Entonces, estas organizaciones, como dice aquí, deben estar inscritas en el registro de instituciones sin fines de lucro. ¿Dónde se inscribe? En la página del servicio. Y entonces, en la entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos de uso humano, los establecimientos asistenciales públicos privados, ¿no es cierto?, que los reciben deberán estar inscritos y emitir los certificados en la forma indicada. Bueno, aquí tengo un formulario del 3210 que la fundación debe usar para acogerse a este beneficio. Y aquí está el certificado donde la empresa le emite al donante, ¿no es cierto?, su certificado. Este certificado es muy fácil. Datos de la fundación, datos del donante y acá abajo información de guía de despacho. El sistema está como que yo te lo envío y se genera una guía de despacho y eso tiene un folio, tiene una fecha de emisión y, por supuesto, el que recepciona. Entonces, el que entrega y el que recepciona firman este documento. Y ahí estamos. Entonces, las instituciones sin fines de lucro, receptora o distribuidora de los productos cuya comercialización se ha vuelto inviable, no deben desarrollar actividades relacionadas con la importación, elaboración o comercialización de los productos que reciben o distribuyen. No se puede vender, se tiene que dar a los cuales yo tengo a cargo o simplemente se lo traslado a otra fundación y así sucesivamente. Las pérdidas deben encontrarse debidamente contabilizadas, dejándose constancia de todas las operaciones llevadas a cabo en el registro de inventario de la empresa de conformidad con las instrucciones impartidas en la circular 3 del año 92. Imagínense, esto es muy antiguo, esta es una actualización. Entonces, con eso terminamos nuestro webinar y yo les pido a todos ustedes que tengan a bien y considerar este webinar como algo necesario para ser feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante la presentación, como siempre, y por supuesto sobre la donación de productos y lo que podemos aportar como sociedad. Entonces ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas y ya tenemos ahí 4 preguntas, no sé si las puedes ver. A ver, veamos el chat. Mostrar conversación. Veamos qué dice.
¿Las ve? No. Mira, yo las voy a leer entonces. Aquí nos preguntan, ¿con qué documento uno respalda este tipo de donación? ¿Tiene que estar notariado? No, estoy, tal como dice en el apunte, con el certificado de donación que entrega la fundación, que es el que mostré en la presentación. Perfecto. Acá ¿Otra? nos pregunta, el tema de las donaciones es que hay muchas leyes diferentes para el uso de crédito o utilización del gasto en la BI o RLI. En la base imponible. Ujú. Claro, es que la ley de donaciones, esta es, ¿no es cierto?, es un ajuste al artículo 31, al artículo 31 de la ley de la renta, que habla de los gastos necesarios para producir renta. Entonces, esta ley de donar alimentos perecibles está en esta circular 53. Ahora, con respecto a la ley de donaciones, hay varias leyes de donaciones. La del artículo 46, que son las rentas municipales, la del 31, número 7, que está dentro de la propia ley de la renta, la ley de donaciones con fines sociales, con fines deportivos, con fines culturales, con fines educacionales, con fines culturales, universidades, institutos profesionales. Todas esas leyes dan crédito contra el impuesto, pero ahí son dinero o especie. Esto que estamos viendo ahora son, ¿no es cierto? La circular 53 lo que habla es de los gastos necesarios para producir la renta. Y todos estos alimentos, ¿no es cierto?, se transparentaron y hoy día se permite donar y aceptar como gasto. Entonces usted cuando tiene los activos, ¿no es cierto?, que quiere comercializar pero no los vendió, bueno, usted los puede dar de baja. ¿Y cómo lo da de baja? ¿A qué valor? A valor libro o a valor costo, dice la circular. ¿Y cómo lo respalda? Lo respalda con la guía de despacho y después el que recibe su donación emite un certificado de donaciones. Y entonces con eso, con el certificado de donación emitido por la fundación, más la guía de despacho que usted hizo entrega del producto, más el libro contable donde aparece el valor libro del producto, entonces con eso cumple con el requisito para llevar acá. Perfecto. Acá nos preguntan por el plazo de vencimiento de los alimentos. Bueno, ese detalle hay que... exactamente no sé cuál es todo producto tiene un vencimiento, ¿no es cierto? No se dice, la ley nos dice, mira, 5 días antes puedes donar. No, no dice eso. Dice que haya señales de pérdida de valor, de que no se pueda comercializar, etcétera, etcétera. Yo puedo haber producido un tarro de salmón, pero se me cae, ya no lo puedo vender, aun cuando venza en un año más. Pero están en condiciones de ser donados. Así que hay espacio para pensar. Perfecto. Acá nos preguntan si el formulario es para cada vez que se realice la donación. Sí, es para cada vez. Perfecto. Y bueno, acá nos agradecen, dice, muchas gracias por su excelente charla, muchas gracias. Y de nuevo pregunta por el vencimiento de las mercaderías. Ya, eso ya fue contestado, ya. Sí. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Fernando, por la presentación. Les recuerdo también que enviaremos la grabación del webinar al correo de los registrados y obviamente atentos a nuevas fechas de webinar. Que estés muy bien, Fernando. Muchas gracias y finalmente les pido, por favor, hagan extensivo este webinar a las personas que pueden, ¿no es cierto?, colaborar con este incentivo tributario para el donante y el donatario. Muchas gracias. Chao, chao.